Ahí está. Bueno, yo voy a empezar con la grabación. Igual, nada más déjame ponerle un mensajito a esta señora Magdalena. Ujú. Para que... Ahí voy a buscar el número de la SIC. Bueno, más bien le voy a poner dame un toquecito para poner un mensaje de correo que ella sepa. Ah, bueno, aquí tengo el número ya. Dame un toquecito. Ah, ahora sí. Bueno, ok, ve. La semana pasada, o tal vez no sé, ya ustedes entregaron el borrador del marco metodológico, ¿verdad? Eso entendí yo la semana pasada, o vos estás en el proceso nada más para ir viendo para próximamente. Sí, así sería. La semana pasada ya lo entregamos y Ok, ahorita en el siguiente avance, que va a ser el 5 de octubre, hay que presentar el estado del arte ya completo y ya avancen resultados y análisis. ok, perfecto. Entonces, hoy voy a aprovechar la clase tal vez porque ustedes van a recibir observaciones del marco metodológico, tal vez para construir en la primera parte de aquí hasta las 9:45, usando tal vez el ejemplo tuyo, una posible propuesta para que quede grabado. Y en la segunda parte hablamos de la parte del análisis de resultados, ya propiamente qué es lo que se construye en la parte de análisis de resultados. Y el estado del arte fue lo que vimos en las primeras dos sesiones porque tiene que ver con la parte del marco teórico, ¿verdad? Toda la presentación teórica de que fundamenta la propuesta. Tomando en cuenta que la semana pasada, ya la última parte, tuve que hacerlo como muy rápido para poder abarcar todas las secciones, por lo menos para que tuvieran una guía con respecto a eso. La idea es que esta semana trabajarlo un poquito más en orden. Digamos, esta primera hora, tomar, digamos, el tema tuyo, que sería, porque si hubieran habido más, yo pido algún tema ejemplo. En este caso voy a trabajar el tema tuyo para poder hacer como más o menos la posible estructura de lo que iría en la primera parte del marco metodológico y trabajar con uno de los objetivos, cómo quedaría una sección completa, que eso es lo que después se replicaría en los demás objetivos. Eso más o menos hasta las 9:45 para irlo detallando. Y así también, digamos, en caso tuyo vas sacando dudas. Y después de eso, en la segunda parte, ya después de las 10:15, entonces comienzo a trabajar la parte de análisis de resultados, que es una presentación que yo le voy a pasar ahora a Magdalena para que ustedes la tengan ahí y hablar también de conclusiones y recomendaciones, sobre todo en la parte de análisis de resultados, establecer qué sí es análisis y qué no es análisis, porque a veces confundimos análisis con solo poner los resultados que ya obtuvimos y ponerlos ahí y ya está, y eso lleva también un tema de procesamiento de información, que son las otras técnicas que más o menos habíamos conversado por encima. Entonces, no sé si me quieres poner tal vez en el chat ahí el tema tuyo, los objetivos que te aprobaron. Yo no sé, el tema tuyo no es confidencial. No, no, Ok, es en inglés mi tema. ok, no hay problema, ponerlo ahí. Igual yo lo trabajaría en español. El tema tuyo es para una transnacional. No, es una tesis de un modelo hidrológico pues, que se implementa por primera vez en Costa Rica. Ah, ok, entonces es como un trabajo tipo exploratorio también. Sí, exploratorio, exactamente. Ah, ok, perfecto. Entonces mejor también para ver otro tipo de modelo que no solo sea el caso de estudio. Entonces, ponémelo por ahí. Y yo voy a ir abriendo el documento.
de la universidad con respecto al formato y lo que más o menos habíamos trabajado. Ahora, el tuyo es si es la implementación de un modelo que nunca se ha implementado en Costa Rica, es Sí. exploratorio, pero a su vez lleva una parte aplicada, porque es para poderlo llevar a cabo, o es un desarrollo meramente teórico. No, sí, es para aplicarlo. Perfecto. Surge de un proyecto BIE de mi profesor tutor, que Ajá. él está haciendo ya, o sea, como de más muestras, digamos. Son Ah, 13 cuencas y yo solo estoy haciendo una cuenca y un modelo, y él está haciendo cuatro modelos de 13 ok, cuencas. ok, estamos de acuerdo. Entonces vamos a trabajar el tuyo. Voy a abrir aquí el documento que tengo de ustedes, pero lo voy a guardar. Vamos a ver, aquí tengo el otro documento que ya lo tenía más o menos avanzado. Ok. Ajá. En el río Morote. Eso es en Guanacaste, ¿verdad? Sí, en Guanacaste, sí. Ajá. Ok, vamos a ver. Ajá, entonces voy a comenzar a compartir. Y tu primer objetivo, No sé cómo que si funcionaría tal vez, o no sé, yo tengo como el documento, digamos, con la primera propuesta del marco metodológico y así. digamos que voy a tratar de construirlo, Ah, porque ok, igual ok, vos tenés sí. el título en inglés, pero me imagino que todo está escrito en inglés ahorita. Ajá. Ok, sí, lo que pasa es Sí. que como tengo que traducirlo también para Ah, la bueno, en sí, es español, cierto. entonces es como para irlo construyendo un poco en función de eso. Entonces, ahora, tus objetivos propiamente, ¿qué te pusieron? ¿Qué pusiste objetivos y si te dieron alguna retroalimentación de los objetivos? Solamente en la propuesta que fui que los entregué, no me dieron retroalimentación, solo me la aceptaron. Nada más, ok, ¿qué Sí. objetivos pusiste para ver? Ok, el primero es caracterizar geoespacialmente la cuenca Río Morote. Ok, ponémelo ahí si quieres el objetivo, caracterizar geoespacialmente el río Morote. Ok, vea, más bien, poneme todos los objetivos que vos pusiste porque lo Sí, que quiero trabajar precisamente es como la parte introductoria de lo que sería el marco metodológico en una propuesta, ¿verdad? Ahí te sí, ayudará a ver más o menos lo que vos presentaste y qué te van a dar de observaciones, que espero que en algún momento te den observaciones también, ¿verdad? sí, Ujú, vamos a ver el chat. ya lo subo. El río Morote, yo sí me acuerdo ese nombre, creo que era por la península, ¿verdad? Sí, por la península, Ajá. exactamente. Y el modelo es para medir que El metros flujo, de flujo, ¿verdad? El metros sí, cúbicos de agua para ver ajá, cuánto puede utilizar, ya sea riego o uso humano, pero que se mantenga ajá, después del afluente sin dañar la parte ecológica. Me imagino que por ahí va el tema. sí. A ver. Ujú. Entonces, colóqueme por ahí los objetivos. Mientras entonces con el tema voy planteando aquí. Ahora, tu proyecto es exploratorio, tiene una parte, me imagino que más cuantitativa, porque me imagino que lleva alguna aplicación de mediciones y Sí, hay una parte cualitativa que es como evaluación ya de validación del modelo, ya en la parte interpretativa, pero la mayor parte del modelo es cuantitativo, era el tuyo, sí, definitivamente. exactamente. Ok, entonces vea, con el tema más o menos y entendiendo lo que es tu tema, entonces, por ejemplo, la primera parte sería como la introducción que yo les había mencionado a ustedes, donde uno define lo que es el enfoque y lo que es el tipo de investigación. Entonces, una reacción preliminar sería, el presente proyecto es de, o es mayormente, de carácter cuantitativo, por cuanto, y esto es el tema que vos pusiste, dice, voy a traérmelo aquí. Que perfecto. El tema que vos pusiste es la aplicación. Que entonces lo voy a tener aquí. Voy a ponerlo acá para tenerlo presente. Ajá. Por cuanto la aplicación del modelo requiere del uso de mediciones directas, creación.
de ambientes de prueba bajo condiciones controladas y el uso de variables que permitan precisamente la toma de datos que, ajá, que demuestren que la aplicación de dicho modelo permite la medición de los recursos hídricos del río de mención, del río de mención. Ajá, eso por ahí para establecer que es cuantitativo y el tema de que se usa sobre todo variables. De igual manera, se contempla una parte valorativa que no implica un enfoque mixto, por cuanto es solo para la parte de interpretación de los resultados obtenidos en campo, así como validación de estos con criterio de experto. Por ahí más o menos, ya uno con un párrafo así, uno ya está definiendo el enfoque. Puedes agregar más, se puede agregar menos. Algunas personas también pueden agregar aquí, porque ese es el otro tema. Digamos, yo estoy poniendo bajo el concepto de que ya manejo la teoría, ¿verdad? El marco metodológico, lo que se busca normalmente y entendiendo muy claramente cómo trabaja, por ejemplo, Don Milton en la maestría y en la parte de aquí se busca que sea muy práctico, pero también uno puede incluir aquí alguna pequeña referencia teórica para fundamentar esta clasificación que se está haciendo a nivel de enfoque, ¿verdad? Porque recordemos que el enfoque estamos hablando de la visión concreta del proyecto hacia dónde lo estoy dirigiendo, porque eso va a implicar también que cuando escoja el tipo de investigación y también escoja el tipo de herramientas, estas van a estar muy orientadas a el tipo y enfoque más que todo lo que yo estoy estableciendo. Entonces, para poderlo fundamentar teóricamente sin volverlo teoría, es que es donde está el problema. La gente aquí comienza a incluir las definiciones propiamente de los enfoques y comienza a desarrollar teoría, pero no establece desde el punto de vista del proyecto por qué el elemento tiene ese enfoque o tiene ese tipo. Entonces, lo que sí pone uno o lo que uno recomienda por lo general es establecemos propiamente en sí el enfoque con las características a partir de lo que uno ha leído sobre la parte metodológica y con ello después establezco un fundamento nada más para dar la justificación de mi escogencia, pero no partir de lo teórico para después de ahí tratar de ver cómo meter lo mío, porque si no entonces se vuelve un marco teórico metodológico. Y eso a veces lo hemos usado en esa frase, es decir, un marco teórico metodológico, porque la gente comienza casi a copiar un libro aquí de metodología y no es el enfoque. El enfoque es saberlo desde el punto de vista práctico hasta hacia el proyecto que se va a realizar. Entonces, en este caso, por ejemplo, uno que puede decir, ok, este enfoque o estas características mencionadas, ajá, estas características mencionadas eh, se relacionan con lo mencionado con, y supongamos que vamos a usar como base Hernández Sampieri, año, número de página, donde indica que un enfoque cuantitativo, ajá, tiene características como, y ahí se ponen las características y ahí está tu fundamentación teórica. Listo. Ya con eso vos tenés el enfoque, que es más o menos lo que ellos andan buscando en la parte introductoria, que es lo que va a guiar. El segundo párrafo, que es la otra que uno normalmente establece, ya es el tipo. Entonces, ahora, el tipo de investigación no requiere que sea un único tipo, pueden ser varios tipos, porque por ejemplo, en el caso tuyo, hay exploratoria, hay un tipo de investigación también experimental hasta cierto punto, porque me imagino que vas a hacer ambientes controlados de medición, digamos, tomas de muestras de la aplicación del modelo,
que te implica que no es aquel experimento tipo de aquel que yo mencioné como la parte biológica de ir a hacer una población control sobre otra, pero sí tiene una cierta parte experimental, porque yo me imagino que vos vas a ir al río, vas a hacer mediciones o cuadrantes de muestras para no sé cómo funciona este modelo, que no lo conozco, obviamente, y más que dice aplicación de ABCD, entonces me imagino que eso ahorita le estás poniendo como un modelo genérico, no es un nombre como tal, pero me imagino que vas a hacer pruebas en distintas partes del cauce, en diferentes puntos, bajo ambiente controlado, para ver si la aplicación de ese modelo realmente es consistente, ¿verdad? Entonces eso al final es un tipo de experimento. Y ahora el otro punto, usted va a realizar esta aplicación de una manera transversal o longitudinal, porque igual vas a tener que ir al río, ¿verdad? Al cauce, me imagino. Bueno, eso de ir al cauce, No, voy a trabajar con bases de datos, así ok. por ejemplo, del AIA, del ICE, y en una línea de tiempo histórica, Ah, ok, vas a hacer por más el bien tiempo. análisis de los datos. Sí, exacto. Ah, ok, Entonces, o sea, yo trabajo como en una línea de acuerdo al cambio climático y todo eso que se hace en una línea de tiempo. ya te entendí. Entonces, más bien, la aplicación del modelo es una aplicación bajo un análisis de datos, realmente. Sí, Ok, entonces si no hay una parte experimental porque no no. vas a ir a aplicar el modelo en sitio. Si es exploratoria porque el modelo no se ha aplicado, esa sí es una. Ahora, las bases de datos que vos vas a tomar son con un histórico de tiempo, me imagino. Ajá. Ok, Sí, y la aplicación del modelo también va en función de para ver si hay un cambio climático, o sea, si el cambio climático ha venido afectando la cuenca y si el modelo ajá, logra determinar esa tendencia. exactamente. Ok, y la demostración de la hipótesis es, o hay como un tipo de hipótesis que este modelo puede demostrar perfectamente, o vamos a ver, que el modelo en sí es preciso, es un modelo preciso que se puede aplicar y que me va a ayudar a determinar también la afectación que hay en los cauces de los recursos hídricos a partir del cambio climático. Entonces, eso es lo que Exactamente, busca. sí. Ok, entonces tu investigación podemos clasificarla en dos tipos. Eso es importante, por eso el ejemplo que voy construyendo para que también no nos encalcemos a que solo hay un tipo. En este caso, por ejemplo, ¿por qué en dos tipos? Vos tenés, por un lado, el tipo exploratorio, porque es algo que nunca se ha aplicado en el país, y por el otro lado, hay un tipo de investigación que hasta cierto punto es longitudinal. ¿Por qué es longitudinal? Porque los datos que vos vas a usar son históricos. Entonces vos vas a hacer un análisis sobre esos datos que vienen históricamente, aunque va a ser un momento transversal donde los vas a analizar, pero en ese estudio se tiene que ver el comportamiento en el tiempo, que me imagino que también va asociado a datos como cantidad de lluvia para poder hacer toda esta relación. Ve que ahí veo que hay varias variables que van a tomarse en cuenta. Y entonces significa que por eso también el estudio es longitudinal. ¿Ves? Es longitudinal porque estoy tomando diferentes periodos de tiempo. Es que cuando hay un estudio es tipo longitudinal, es como, por ejemplo, yo quiero ver, ¿vos te acordás una película que grabaron de como un niño, donde lo fueron tomando año a año y la película duró casi como 20 años en hacerse porque era una película realmente usando al mismo actor, nada más que lo iban a grabar cada año en vacaciones como para ir construyendo la historia? Eso es longitudinal porque vos no estás trabajando solamente en un momento dado. O sea, no estás agarrando los datos de, ok, yo tomé los datos únicamente del mes noviembre de 2024 y con eso trabajé. No, vos estás hablando que estás tomando bases de datos que me imagino que vienen con un histórico de tiempo, ¿verdad? Mm. Y más o menos de cuántos años, 5 años, No más. Yo más creo todavía. que en la climatología anda como de 1960 a 1990, como 30 Ah, años. sí, longitudinal completamente, Sí. longitudinal. Entonces, ¿ves? Eso es por eso, y me sirve el ejemplo, porque entonces vos estableces que no tenés un solo tipo de investigación dentro de lo tuyo, sino que hay dos tipos de investigación, por el carácter exploratorio y por el carácter longitudinal. Yo sí recomiendo máximo ponerle a un trabajo nada más máximo tres tipos, no más de tres tipos. O sea, Ujú. uno o dos, más que suficiente. Si solo es uno, uno. Porque, por ejemplo, en el tema de los casos de estudio, normalmente es uno, nada más, tipo investigación-acción, que normalmente la persona es participante porque es muy valorativo, pero en el caso tuyo sí se pueden incluir perfectamente dos por la naturaleza de los datos, porque son datos que vienen con un histórico, y por el otro lado, por el tipo de elemento que se va a aplicar, que es algo que nunca se ha utilizado, que es donde entonces entra la parte exploratoria. ¿Ves? Entonces, ahí cómo sería la reacción. En cuanto al tipo de investigación, ujú, esta es de carácter, bueno, es
Más bien, en cuanto al tipo de investigación, se clasifica en dos tipos relacionados que no son excluyentes, porque eso es importante señalarlo, no son excluyentes, porque sí hay tipos de investigación que son excluyentes. Por ejemplo, vos no podés tener una investigación longitudinal y transversal, o sea, o es longitudinal o es transversal. Entonces, ahí sí son mutuamente excluyentes porque cuando yo clasifico según el tipo, no sé si te acordás de esta lámina, la lámina que yo les había presentado de la parte metodológica, ahí la estoy abriendo. Este modelo que yo les había presentado acá, Creo que solo sale el Word. el Word, ya te Ajá. abro la otra. Ay, es que no la tengo por aquí. Aquí está, sí. Ajá. Voy a parar de compartir y voy a compartir pantalla completa. Qué vacilo que no abriera. Ahí sí estás viendo. ¿Ves? Esta. Ahí sí estás viendo como un Ah, tipo. sí, ahí Ajá. sí, ahora Ahí sí. sí. Entonces, ahí sí, en algunos de estos elementos son excluyentes una de otra. Porque, Mm. por ejemplo, si yo tengo una transversal, que es en un momento dado, y una longitudinal, no puede ser, o sea, no pueden existir las dos. O yo trabajé con tiempo o trabajé con una sola que es transversal. Hay otras, como por ejemplo, si yo hago algo que es experimental, ya yo no puedo decir que es experimental y a su vez, por ejemplo, decir que es, digamos, un experimental, pero con una narrativa, porque el experimento no es narrativo, el experimento es realmente obtener resultados, ¿ves? Entonces ahí es donde hay cosas que sí son mutuamente excluyentes, pero en este caso, el longitudinal y la exploratoria, porque la exploratoria es por el objetivo, que en este caso tu objetivo es demostrar realmente que este modelo es aplicable, que al final eso es lo que andas buscando y que tu profesor también con los otros modelos anda buscando que estos modelos realmente se puedan aplicar en el estudio de la hidrología y en el tema del alcance temporal es longitudinal. Entonces, como estamos usando dos tipos diferentes de elemento de clasificación, no son mutuamente excluyentes. Ahí es donde viene el tema de por qué uno indica, digamos, dentro del documento que no son excluyentes como tal. Entonces, ese es como el segundo párrafo que ya uno agrega, que eso es más o menos para todos los tipos de investigación funciona igual. La idea es preparar en la parte preliminar precisamente los elementos que van explicando el macro de la sombrilla. Aquí lo que estamos trabajando con enfoque y tipo es, este es el macro de la sombrilla, para luego ir aterrizando a cada uno de los elementos. Entonces, en cuanto al tipo de investigación, se clasifica en dos tipos relacionados que no son excluyentes. Por un lado, se tiene el tipo exploratorio, porque exploratorio, porque el modelo ABCD no se ha aplicado en el país en la medición de los recursos hídricos y su relación con el cambio climático. Esto implica que la investigación se realiza por primera vez en el país y sus resultados son inéditos, por lo cual para su análisis se revisarán contra su aplicación en otros países y con ello validar su, su grado de validez, no, validar su grado de, no es efectividad, sería su grado de confiabilidad, por ponerlo de cierta manera. Igual no es como la reacción final. Pero ahí es lo que uno establece es que estoy justificando y dando las características del proyecto que me llegan a determinar de por qué estoy usando ese tipo de investigación. Igual la parte metodológica no es tampoco ampliar 50.000 párrafos porque no es el sentido. El sentido es tratar de hacerlo lo más concreto posible, pero que se demuestre que hay conocimiento. E igual, ahí puedes usar ya como para terminar de justificar en cuanto al tipo de investigación. Entonces, esto es mm, relacionado, no, esto se puede, esto precisamente, esto concuerda, más bien, esto concuerda con lo expuesto por, y supongamos que tenés otro autor, año, página,
XX, donde menciona que una investigación tipo exploratoria presenta elementos como, y ahí simplemente se termina de cerrar. Entonces, en, con respecto, y esa es otra cosa que es un consejo de redacción. Cada párrafo hay que tratar de iniciarlo con diferentes palabras. No sé si vos has notado que mucha gente escribe y todos los párrafos dicen lo mismo. Por ejemplo, si yo uso en cuanto al tipo de investigación y abajo pongo en cuanto al segundo tipo, ese en cuanto en realidad es una muletilla de reacción. Digamos, en el caso mío, a veces me pasa que utilizo mucho el pero, utilizo mucho el coma. Son muletillas que yo me he dado cuenta que cuando uno escribe está repitiendo la misma palabra. O eso es como cuando la gente en una exposición oral comienza a utilizar la palabra eh, no sé si has visto que la gente se queda pegado y un momento, y después siguen otra vez. Va otra frase, esas son muletillas. A nivel de reacción sucede que también nosotros a veces tenemos muletillas repitiendo casi que las mismas palabras y por eso después hay que darle una segunda lectura a la redacción para evitar las muletillas y un consejo es que a la hora de iniciar cada párrafo uno debería iniciar con diferentes palabras, o sea, diferentes formas para que no se haya una repetición ni cacofonía tampoco. Entonces, con respecto al segundo tipo de investigación, se determina que es longitudinal por la naturaleza de las bases de datos desde donde se van a analizar, ajá, em, donde se va, no, desde donde se va a analizar, sí, la aplicación de este modelo. Estas bases de datos se obtienen de instituciones públicas a nivel nacional y son bases con una data histórica de como 30 años, ¿verdad? Me dijiste. Sí, 30 años. Ajá, una data histórica de 30 años. ¿Son de carácter público, digamos, están libres o hay que solicitarlas? De carácter público. Perfecto. Entonces, 30 años siendo información de carácter público. Se establece que es longitudinal porque precisamente tu análisis corresponde a un periodo de tiempo, ay, está mal aquí, periodo de tiempo prolongado y donde el objetivo es encontrar tendencias y que la aplicación del modelo permita a futuro establecer comportamientos predecibles, algo así. Igual, si se quiere agregar algo más con respecto a una justificación teórica, ahí estaría. Esto es más o menos la introducción que va en el marco metodológico, pero aquí es donde viene otro dato importante, que ese es otro consejo, que no sé si ya vos lo sabés. Cuando uno ya sabe que lo que sigue son las secciones, entonces un dato importante en la parte metodológica, pero a nivel de creación de todo documento es, yo tengo que construir algún elemento que me permita enlazar y presentarle a la persona que lee el documento hacia dónde lo estoy dirigiendo. O sea, no es simplemente terminé aquí y ya puse 2.1 tal cosa. No, uno tiene que tener la conciencia de que la persona que lee el documento yo tengo que guiarlo. Yo utilizo la siguiente imagen. Yo lo que digo es, hay que ver al lector como un caballo de coche. Y suena feo, pero es que es así. ¿Por qué es un caballo de coche? No sé si vos conoces el concepto de caballo de coche, Amanda. No, la verdad que no. No. Ok, un caballo coche, no sé si has visto que va el coche, está el cochero y lleva el caballo y lleva las riendas, pero no sé si te has fijado que los ojos del caballo tienen como dos cositas negras. Ajá. Ajá, ¿por qué se le pone eso? Para que el caballo no se distraiga. Siempre vaya en una sola dirección.
que es la dirección que yo como cochero ocupo que él vea, el camino nada más. Porque si no, el caballo va viendo para todo lado, va volteando y donde ve la percepción angular y ve alguna cuestión, puede ser que se asuste y le salga el camino y se desboque. Entonces, un caballo de coche se le pone esas coberturas para llevarlo en una sola dirección. Por eso le digo yo que el lector hay que verlo como un caballo de coche, que es guiarlo en la redacción de tal manera que no le permito a la persona ponerse a tratar de interpretar por sí mismo. O sea, tengo que evitar que la persona llegue a la interpretación. Por eso es que cuando, por ejemplo, les di hace mucho rato el taller de la parte de propuesta y que ahora lo vamos a ver en el análisis, yo les decía, hay que no usar conceptos subjetivos, porque no hay que hacer subjetividades, por ejemplo. La gente es muy dada a decir, es que tenemos muchos problemas. Bueno, ¿qué es muchos? ¿Cuánto es? Porque lo que para mí es mucho, para usted puede ser poco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando comenzamos a usar términos, primero, que no son definidos completamente, segundo, que son subjetivos, estoy permitiendo la interpretación de la persona y cuando caemos en el rango de la interpretación, siendo investigaciones, que si bien es cierto, algunas son muy cualitativas por ser casos de estudio y en otros casos, como el tuyo, que sí van a ser muy concretas porque son demostrativas, pero permite la interpretación del resultado al final para saber si aplica o no el modelo, o sea, si la aplicación ha sido exitosa o no. Entonces, ¿qué es lo que permite? Que si yo permito que la persona interprete, te va a comenzar a juzgar bajo el criterio de la persona, pero fue porque yo se lo permití que interpretara. ¿Ves el tema? Y cuando entramos en el tema de interpretaciones, sucede que yo voy a tener mi opinión y vos la tuya, y los dos pueden tener fundamento en su opinión. Y sucede que al final no nos ponemos de acuerdo, pero yo no ocupo que el lector se ponga o no de acuerdo conmigo, lo que ocupo es que me entienda qué fue lo que yo hice y por eso yo no tengo que permitirle la interpretación. Entonces, técnica dentro de la redacción es que uno agregue ciertos elementos que van conectando hacia las siguientes secciones que permita precisamente dar una guía de cuáles son los pasos a seguir. Entonces, uno aquí, por ejemplo, no es ya corté el párrafo, me voy al 2.1, no hago una introducción, porque esos cortes así también le van a permitir al lector decir, "Ay, pero entonces, ¿qué sigue de aquí a aquí? Me está haciendo falta tal cosa, pero no me dijiste qué es lo que vas a hacer". Entonces, esos son los puntos que después en las evaluaciones, los tutores o los lectores comienzan a marcar, mira, faltan ideas acá, no se comprende este punto, no hay una lectura continua y son cosas que terminan bajando puntos. Entonces, igual por eso el video que estoy haciendo con vos, para que le quede a todo el mundo, es que ese consejo es de suma importancia. El consejo de poder tener ideas conectoras, o sea, hacer pequeñas reacciones que me permitan construir hacia lo que sigue. En el caso de la metodología hay algo muy importante. A ustedes no les piden propiamente un diseño, o sea, no les dicen, vayan, vean, como por ejemplo lo que yo les presenté la semana pasada, y les diga, es que ustedes tienen que definir un diseño y presentarme todo. Pero, por lo menos, sin ser ustedes metodólogos, una cosa que sí es importante, y por eso te pedí los objetivos, es que todavía en la parte introductoria, antes de llegar a las siguientes secciones, yo recomiendo hacer como una introducción de decirle a la persona, mira, las fases metodológicas que el proyecto tiene son las siguientes. Esas fases del proyecto están asociadas precisamente al tema de los objetivos para podérselos construir a la persona en función de los objetivos para que entienda qué es lo que es mi proyecto. Y entonces lo voy guiando y con eso me permite también establecer la estructura del marco metodológico a partir de la fase de investigación que está relacionado con los objetivos. Entonces, esta es la otra parte, vea que es como una página de introducción, pero eso da una buena certeza a la persona que está leyendo qué es lo que sigue y le voy dando una continuidad al discurso del documento. Entonces, eso cómo aterriza en lo siguiente. Ok, sería taca taca, termino de explicar. Adicionalmente, o no, por otro lado, las fases del proyecto se encuentran relacionadas con los objetivos de este. Por lo tanto, y según lo que usted me puso, usted preparó tres objetivos. Uno, caracterizar geoespacialmente el río Morote. Eh, Tengo nada más una definición que no me acuerdo. Catchment, ¿qué significa? Cuenca. Cuenca. Ah, ok, sí, es que yo, como no es una palabra que use comúnmente yo.
Todavía no me calzo. Ok, caracterizar geoespacialmente la cuenca del río Morote. Yo ese objetivo lo hubiera agregado un poquito más, de verdad. Nada más para te doy como recomendación. Un objetivo normalmente tiene un infinitivo verbal, que este sería el de caracterizar. Tiene Ajá. un qué, que ya vos lo tenés, que es caracterizar. ¿Y que voy a caracterizar? Geoespacialmente el río Morote. Y Ujú. tiene un cómo, bueno, que sería geoespacialmente, y tiene como para qué quiero yo caracterizar el río Morote. O sea, qué es lo que quieres obtener de esos datos. Ok. O cómo lo voy a caracterizar, porque vos decís caracterizar geoespacialmente, lo que me suena es que es como un estudio de coordenadas geográficas, curvas de relieve, más o menos. Es lo que le harías al río Morote para saber toda su cuenca, extensión, puntos más altos, puntos más bajos, Sí, ¿cómo se eso. llama? Formas de relieve, cosas de ese tipo. Ajá, área de drenaje, factor de elongación, factor de forma. Factor de caída también, inclinación, me Ajá, imagino, todo eso. Ok. Sí, porque eso también va con los datos de escorrentía, velocidad y demás, que eso puede también perjudicar los datos de flujo, ¿verdad? sí, Ok. No soy del área, pero voy más o menos comprendiendo. Entonces, por ejemplo, un objetivo como ese, uno lo podría decir como decir, caracterizar geoespacialmente la cuenca del río Morote bajo la utilización de herramientas, no serían geoespaciales, sería de ubicación geográfica o medición geográfica o tipo sí. GIS, Ajá. tipo GIS sería de herramientas tipo GIS para, ¿para qué lo quiero caracterizar? Entonces sería para la identificación de los parámetros o variables relacionadas a, no sé, al flujo del agua, algo así más o menos para que sea Ujú, un objetivo más concreto, ¿verdad? Por ahí ok, andaría. El ujú, segundo objetivo tuyo es preparar, las series de tiempo meteorológicas y fluviometric es sería pluviales, ¿verdad? sí, fluviales, ¿Cómo ajá, cómo se pluviométrica. traduce fluviometric? Porque es fluvial, métrica, métrico fluviales. Ajá, puede ser. Ok, ajá, para la cuenca del río Morote. Ok, entonces en el segundo, primero lo caracterizas el río Morote, que me parece bien. En el segundo, preparas la información meteorológica y pluvial del río, que eso es la base de datos. Y en el tercero, hacer la evaluación del modelo y la calibración. Ajá, ok, ok. Evaluar. Esa evaluación ya incluye la validación. Sí, yo creo que esos tres Sí, objetivos son completos. Están bastante bien, la verdad. Ajá, los veo bastante bien. Y además están propuestos en una función histórica de las fases de trabajo, precisamente. sí, Ajá. en No, no. secuencia. Esto lo trabajaste con tu profesor. Sí, con mi profesor. Sí, te soy sincero, o sea, excepto por una cuestión de forma, el sentido es el mismo como normalmente uno trabaja los objetivos. Entonces tiene una secuencia lógica, que era lo que yo les decía cuando yo les di el primer taller a los otros, que normalmente los objetivos se proponen de una manera secuencial. ¿Por qué secuencial? Porque la idea es que va también calce con las fases del proyecto. Y eso para ustedes es lo más sencillo del mundo. Si fuera otro tipo de investigación, se utiliza otros modelos distintos, pero los objetivos que tengan un producto, esa es la parte importante, y de otra manera también permita establecer las secuencias de trabajo que le va a permitir a usted también poder metodológicamente armar el muñeco. Por eso es que perfecto estos objetivos como los estoy viendo. Entonces, vamos a ver, entonces, por otro lado, la fase de proyecto se encuentra relacionados con los objetivos de este. Por lo tanto, el proyecto tiene tres fases, que ese es otro detalle. Cuando son del número del 1 al 9 va en letras, del 10 en adelante si va en número. El proyecto tiene, por otro lado, las fases del proyecto se encuentran relacionadas con los estilos de este. Por lo tanto, el proyecto tiene tres etapas, para no usar la misma palabra fases. Tiene tres etapas, las cuales son caracterización de la cuenca del río. eh, Esa preparación en realidad es como una clasificación de datos. Bueno, pongámoslo como preparación de datos, de análisis y evaluación del modelo. Estas tres fases se muestran en la figura X, donde además se incluyen los entregables de cada fase y algunas actividades, lo que
se van a relacionar con las secciones siguientes. ¿Por qué se hace de esa manera? Ves que es un párrafo que me está mostrando el mapa general de lo que vos estás viendo como proyecto en sí para su Ujú. TFG y adicionalmente le digo, esto se relaciona con lo que voy a seguir después explicando. Entonces, ese párrafo introductorio le da continuidad a la persona con respecto a lo que va a ver en las secciones siguientes. Y eso es sumamente importante porque con eso le estamos dando una continuidad discursiva como tal al documento y se vuelve a la lectura bastante sencilla porque aunque puede ser un buen contenido, las personas van viendo lo sencillo porque lo voy guiando. Entonces, figura X, este sería diseño de, más bien, fases del proyecto y sus entregables. Entonces, aquí una figura que uno puede agregar para darle mayor facilidad es, por ejemplo, ajá, venirnos a utilizar un diagrama como este, un esmarar, así como este, tipo jerarquía. Ujú, que es como un tipo de EDT. No sé si vos has usado las EDT. Sí, Ajá, exactamente. Es como crear una EDT. Bueno, ustedes en construcción utilizan mucho. Se puede hacer de esta manera, algo así como esto. Entonces, uno le pone fase uno, caracterización. Fase 2, preparación de datos. Y una fase 3 que se llama fase 3, evaluación. Entonces, en el segundo nivel determinamos los entregables. Por ejemplo, la caracterización. ¿Qué entregables tendría? Me imagino que un entregable es el estudio o, sí, el estudio geoespacial. Primero, como tal, digamos. Estoy poniendo algunas cosas que tal vez no vaya. Luego, variables de medición o más bien factores físicos o variables físicas. Variables físicas del relieve y puede ser algún otro. Y dentro de eso, que esa es la idea, que es muy semejante a lo que ustedes entregaron en la propuesta, que es el cronograma, decir, por ejemplo, las actividades que van en el medio. Entonces, por ejemplo, estudio geoespacial, no sé. Una sería eh, mm, análisis de, em, ¿cómo se llama esto? Tomas satelitales de la cuenca, por ejemplo. Otro sería utilización de GIS, que son como actividades como tal. Entonces, ¿esto qué permite? Si nosotros ya tenemos esto, la idea es que con una figura así, a la persona que está leyendo le queda claro qué es lo que vos querés hacer en cada fase desde el punto de vista de acciones y actividades. Y entonces es más sencillo cuando yo ya ingreso a cada una de las secciones del marco metodológico, construirle lo que metodológicamente entonces constituye esta sección. Ese es el punto de esta figura introductoria, que eso eliminaría tal vez la figura que les había dicho la semana pasada con respecto a esto, porque ya lo pusimos aquí arriba. Entonces puedo usar una sola figura y entonces cuando yo ya entro a la sección, por ejemplo, 2.1 que se llama caracterización de la cuenca del río Morote, entonces ahí sí ya. Entonces aquí ya yo comienzo a trabajar las secciones que hablamos la vez pasada de los sujetos, categorías y todo eso, porque entonces nos es más sencillo, porque ya le demostré aquí la EDT. Entonces esta parte de poner la EDT no sería tan necesario, sino que entonces yo le establezco nada más una pequeña introducción a la sección, donde se le indica, por ejemplo, a la persona, en esta sección se va a explicar la construcción metodológica del primer objetivo o de la primera fase del proyecto en función de obtener los entregables mencionados o mostrados en la figura X. A partir de esto, las secciones de esta sección o las secciones que vamos a contener o se van a revisar son las siguientes. Entonces ya se habla de categorías, variables y demás. Pero porque yo puse una figura que me permite
precisamente que ya la persona tenga una visión del proyecto, de todo lo que yo quiero entregar, asociado con algunas actividades generales que están por cada entregable. Por eso es como el tipo de ET. ¿Ves? Por eso era que yo mencionaba, y que quede aquí en la grabación para también el resto cuando lo quieran revisar, que precisamente es muy importante ese tema de hacer los párrafos introductorios y agregar algún elemento que me vaya conectando al siguiente, porque así la lectura se hace más sencilla. Entonces, ¿qué pasa en una sección como esta? Esta sección ya viene una parte introductoria. En esta sección se va a desarrollar la propuesta metodológica para el desarrollo de la fase uno del proyecto. En esta sección se trabajará las categorías y variables del objetivo, que puede ser que solo haya variables, los sujetos de información, fuentes, herramientas y técnicas de recolección, así como las de procesamiento, así como las de procesamiento, ajá, ¿qué más seguía? Recolección, y así como las de procesamiento, taca, taca, así como las de procesamiento. Y con eso ya queda la sección introductoria y nos enfocamos en cada uno de los elementos que vamos a trabajar. Entonces vea cómo la presentación ya me estableció claramente cuál es el enfoque, tipo de investigación, le hice una parte constructiva que me va guiando precisamente al lector hacia donde yo quiero irlo aterrizando y ya ahora sí puedo entrar libremente a trabajar cada sección porque tengo toda una preparación desde arriba para que el lector me vaya entendiendo mi propuesta. ¿Ves? Esa es la parte importante en la parte ya redacción del documento. Ahora bien, en el caso tuyo, yo no sé si el primer objetivo realmente tiene categorías, porque lo que es una caracterización geoespacial son puramente variables y ¿cómo se llama? Y parámetros, ¿verdad? No tiene otra. Sí. Sí, sí. O sea, en este ejemplo, por ejemplo, no tenemos ningún otro elemento que no sea una variable. Entonces, en este caso, entendiendo uno desde el punto de vista de la propuesta, de la fase donde estamos poniendo los datos que lleva el estudio espacial, variables de física, de realidad y demás, realmente esta fase del proyecto no incluye ningún otro elemento que no sean variables. Entonces, aquí usted puede decir, en esta sección se van a desarrollar la propuesta, taca, taca, en estas, aquí, os ves que aquí tengo una muletilla. Ok. Ujú. En esta sección se va a desarrollar la propuesta metodológica para el desarrollo de la fase uno del proyecto, eh, en donde se trabajarán las variables del objetivo. ¿Ves? Por eso son las variables del objetivo, porque vos no tenés en este tipo de proyecto una, una categoría. La categoría suya sí puede ser que salga, pero en el objetivo 3 donde hace evaluación. Donde hace la evaluación, que hasta cierto punto viene una interpretación con respecto a una tercera o cuarta persona, que ahí sí pueden haber más sujetos de información, entonces ahí sí. Ahora, es otra cosa importante. El caso suyo, yo puse sujetos de información, pero tenemos que valorar si realmente usted tiene sujetos de información o lo que hay es una población muestra de objetos. ¿A qué me refiero con objetos? Vamos a ver, si yo tomo toda la cuenca, usted le está haciendo prácticamente un censo a la cuenca, ¿verdad? Porque está estudiando desde su inicio hasta su punto final, o sea, porque este objetivo está Sí. centrado en la cuenca. Sí. No ocupamos de personas, o sí ocupamos de personas para los datos, o el uso del GIS, o eso sí. No. No, o digamos, usted tiene todos los datos, nadie se los pasó, o cómo lo vas a hacer el objetivo, para saber si Ah, ocupas de bueno, otros sí, sujetos. fue mi profesor que me los pasó, pero es porque él lo sacó ahí del dominio público, del... Ajá, Ah, ok. Entonces él sí es un sujeto de investigación, pero tu muestra realmente es un censo como tal del ajá. río y de sus parámetros en toda su longitud, como tal. Sí,
Ok, entonces ahí tengo que ver cómo presentar esta parte, o habría que ver cómo presentar la parte de población y muestra, porque en realidad vos no tenés una población y muestra desde el punto de vista estadístico de personas, sino de elementos de estudio. ¿Ves? A eso Mm. me refiero, porque vamos a ver, el río tiene que, ¿cuántos kilómetros? Unos, ¿qué? Ese río es pequeño, no es tan largo. ¿Qué tendrá? Como unos 50 kilómetros o menos. De perímetro no recuerdo, pero de área son como 262 kilómetros cuadrados. 262 kilómetros cuadrados. Creo que su distancia son 50. Ahora, vos le estás haciendo un mapeo a todos los 262 kilómetros cuadrados. Ajá, Ok, entonces sí es completo, no, no está quedando nada por fuera de esa área. no. Ok, listo. Entonces, vamos a ver. Aquí es otro tema interesante. Vos no tenés tanto como sujetos de información. Si hay una parte de sujetos, pero lo que más interesa en el caso tuyo es el censo literal que le estás haciendo al objeto que es la cuenca. Entonces, en el caso tuyo se trabaja el censo de los metros cuadrados. Entonces, en realidad, tu determinación tipo población, en realidad es una determinación del área completa que estás estudiando, que en este caso es la cuenca completa. Entonces, ahí es donde va el tema, porque también podría ser un muestreo, da- dado caso que, por ejemplo, vos trabajaras la cuenca del Terra. Si fuera la cuenca del Terra, que son muchos más metros cuadrados, que ya estamos hablando de miles de metros cuadrados, digo, de kilómetros cuadrados, entonces sucede que tal vez vos no vas a poder trabajar todo en el proyecto tuyo y te enfocas, no sé, en la cuenca parte baja. Entonces es un muestreo como tal, porque no trabajas toda la eso, pero estás haciendo un censo del río. Tu objeto es el río. Entonces ahí es donde viene que tenés como un tipo de población, pero una población objeto, no personas. Y en el caso de sujetos, sí tenés un único sujeto que es quien te brinda la información. Entonces ahí es donde hay que ajustar un poco esta parte, donde dicen, donde se trabajarán las variables del objetivo, los sujetos de información y, eh, y, la, y el censo sobre la cuenca del río. ¿Ves? Fuentes, herramientas y técnicas de recolección, así como las de procesamiento. Ahora, igual, este mismo ejercicio uno lo tiene que hacer también, y ya que se conectó José, a los casos de estudio, porque en los casos de estudio yo también tengo que establecer aquí qué es lo que yo voy a mostrar en las secciones, que eso puede implicar que dependiendo del proyecto van a haber ciertas variaciones en lo que hablamos la semana pasada. Ah, bueno, y aquí también pusimos, ajá, me falta a continuación, aquí está, se trabajarán las variables del objetivo, actividades de la fase y los sujetos de información, el censo sobre la cuenca, ajá, la explicación de cómo se va a trabajar eso, fuentes, herramientas y técnicas de recolección, así como las de procesamiento. Fuentes sí vas a tener, eso sí no puedes eliminarlo en ese caso. Por ejemplo, el caso tuyo, Amanda, ¿por qué fuentes sí tienes que tener para este objetivo? Porque la caracterización que yo hago, vos tenés que nutrirte de la parte teórica para saber qué es esa caracterización, porque el profesor tuyo te pasó los datos, pero esa caracterización usted la tiene que hacer usando cierto mecanismo y ese mecanismo tiene que venir fundamentado de alguna teoría. No es porque Amanda dice, ah, es porque yo lo quiero hacer así. Ahí entonces en el caso tuyo fuente sí hay dentro de la parte metodológica de ese objetivo. ¿Te das cuenta? Porque en este momento, digamos, vos no tenés y no puedes decir, ah, no, es porque es mi modelo. No, no, no es un modelo. O sea, la caracterización que estás haciendo geoespacial de eso es usando técnicas que vienen referenciados desde parte teórica y entonces hay fuentes de información que tuvieron que haber nutrido porque me imagino que tu profesor te dijo, Amanda, vaya, leas esta información sobre cómo se hace esto o algún curso de los que ustedes llevan en la carrera, tuvieron que haber visto el tema. Entonces, ya sea por la información del curso que está fundamentado en fuentes de información o por el mismo proceso de investigación, tenés que fundamentarte en fuentes para poder hacer ese análisis geoespacial, porque si no, el análisis geoespacial, ¿en qué está fundamentado? ¿Ves? Ahí se ocupa fuentes. O sea, definitivamente este tiene fuentes. Ahora, cosas que sí pueden suceder. Podría ser que el objetivo como tal no ocupara sujetos. En este caso, por eso te dije de dónde surgieron los datos, porque si no es de campo y te los trasladó tu tutor, ahí sí hay un sujeto de información que fue quien te trasladó la información. Pero puede ser que, por ejemplo, en los casos de estudio hay algún objetivo donde inicialmente estoy haciendo estudio de recopilación de información del proyecto y esa información la tengo yo del proyecto porque es una recopilación histórica mía y puede ser que no tenga sujetos.
Porque, digamos, yo no voy a usar a los otros compañeros que hicieron el proyecto mío en el caso de estudio, sino que los voy a usar en un objetivo posterior. Por lo tanto, puede ser que yo no tenga sujetos de información. Eso puede suceder en alguno de los objetivos. Por eso es que metodológicamente hay que saberlo armar y saber cómo se va a presentar para ir entendiendo cada uno de las fases en este modelo que ellos proponen, que es ir objetivo por objetivo, para saber qué es lo que tiene que incluir y qué no. ¿Ves? Entonces, en ese caso, por ejemplo, tu sección no se llama categorías y variables la primera, se llamaría variables, nada más. Entonces, en este objetivo se tienen variables y aquí vamos, que es donde ya tenemos que ajustar. Ok, las variables asociadas al objetivo se relacionan con los parámetros, parámetros que permiten, ajá, va asociado, las variables asociadas al objetivo se relacionan con los parámetros que permiten la caracterización geoespacial de la cuenca en estudio, los, las cuales son, o los cuales son. Y entonces, antes de hacer la tabla, entonces establecemos cuáles son esas variables. Por ejemplo, vos me mencionaste esa cuenca, 252 kilómetros, que se llama como área de cobertura, Ajá, área de cobertura o área de drenaje. área de drenaje. Ajá. Corresponde al área total de la cuenca que no solo incluye su flujo principal, sino eh, si no, y ahí le pongo puntos suspensivos porque yo no tengo todavía el dominio completo de eso, pero entiendo que sería, por ejemplo, las áreas de recarga, las lluvias, por ejemplo, las Sí. laderas que son las pendientes que van alimentando después del río, ya sea por escorrentía o por aguas subterráneas. Me imagino que también incluye desde la naciente, pero la naciente normalmente es cuando ya el agua sale, pero eso subterráneamente hay o zonas donde sale el agua o viene de alguna otra que comienza a salir primero subterráneo y luego ya sale superficialmente, que eso también se incluye en la cuenca. Entonces, todos esos elementos se incluyen ahí. Cosa muy importante en esto es el indicador o la unidad de medición. Eso es importantísimo agregarlo para saber cómo es que se mide y cómo es que se va a interpretar el dato, ¿verdad? Entonces, área de drenaje. Un segundo elemento o parámetro, ¿qué me dijiste vos ahora? Que me diste varios datos. El factor de forma, factor de elongación. Factor de forma, factor de elongación. Y entonces, cada una de esas variables las vas explicando. Entonces le va dando los parámetros, que es lo que usted va a estudiar y con lo cual va a caracterizar. Y ahorita, esta parte, que ese es el ejemplo que estoy usando, ya lo vas a ver en la parte de análisis de resultados, porque esto tiene que verse reflejado en las secciones del análisis de resultados precisamente. Eso es muy importante tomarlo en cuenta porque cuando uno construye un marco metodológico bien enfocado, cuando va a construir el análisis de resultados, que es lo que ustedes van a trabajar para el 5 de octubre, y pasa lo mismo con los casos de estudio, va a permitir una construcción del capítulo de análisis de resultados de una manera más orgánica. Porque entonces yo ya no tengo que irme a preguntar, ¿qué pongo en el análisis de resultados? Porque ahí está el secreto. El secreto es que yo ya estoy aquí armando más o menos la estructura. ¿A qué me refiero con la estructura? Vayan analizándolo. ¿Cuál sería la primera sección bajo estos objetivos que me pusiste aquí, que era primero caracterización, el segundo preparación de datos y el tercero la evaluación del modelo? ¿Cuál sería la estructura del análisis de resultados? La estructura de análisis de resultados va asociado a este diagrama precisamente de entregables. Por ejemplo, sección 4.1, resultados de la caracterización o análisis de la caracterización geoespacial del río Morote. Esa es la primera sección del análisis de resultados. ¿Y qué valores se incluyen y qué resultados se analizan? Las variables que usted definió acá. Porque yo tengo que presentar ese resultado e ir haciendo una discusión sobre esos resultados que vos encontraste. Por ejemplo, primera parte, bueno, se presenta el resultado del área de drenaje, pero también se da la caracterización de esa área de drenaje.
¿A qué se refiere? Son 252 kilómetros cuadrados. Estos 252 kilómetros cuadrados presentan irregularidades de tal y tal tipo, presentan zonas de descenso de tal tipo, presentan principalmente zonas de recarga, taca, 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 taca. O sea, hay una discusión y presentación en función precisamente de las variables que vos vas definiendo, porque eso es lo que te permite la caracterización de la cuenca. Entonces, eso es lo que va permitiendo una vez la construcción del análisis de resultados. Por eso tan importante que el marco metodológico esté bien ordenado, porque de una vez nos va dando idea de cómo va a ser el análisis de resultados, que eso lo vemos ahorita después del receso. La idea aquí es más o menos ya trabajar un ejemplo más completo y tal vez José que se conectó tarde, como solo estaba Amanda, entonces lo que estoy es como trabajando un ejemplo más completo donde le expliqué a Amanda a partir de los objetivos, cómo se hace, por ejemplo, la introducción de más o menos de la sección ya tomando en cuenta los objetivos, cómo se hace la presentación y una cuestión que leí un tip, que es la parte de construir pequeños párrafos conectores para llevar al lector hacia lo que a mí me interesa que entienda y a partir de eso uno va construyendo después las secciones del marco metodológico y aquí es donde va la otra parte. A partir de esto yo ya le voy dando forma desde aquí al capítulo que sigue que es el de análisis. Si lo tengo clarito, el análisis me sale fácil. El problema de los estudiantes cuando llegan al análisis de resultados es que como no tienen clarito esto, adivinen qué pasa. Dicen, ¿y qué pongo en el análisis de resultados? De claro, no entendieron su proyecto y al no entender su proyecto, entonces no saben qué es lo que yo tengo que poner en el análisis de resultados. Porque también hay que ver que el documento de ustedes, el formato como tal es muy interesante porque me habla de capítulo 3 resultados y análisis. O sea, es un solo capítulo donde pongo tantos resultados y voy haciendo análisis, que ese es el documento que ustedes me pasaron. Por eso es que metodológicamente, cuando yo construyo el documento, tengo un pie adelante. Yo ya tengo el pie pensando en lo que yo voy a analizar. Por eso estas variables es de suma importancia, en el caso tuyo, por ejemplo, para este primer objetivo, que es un objetivo muy sencillo, digamos, en el sentido de que es muy concreto, se sabe qué es lo que quieres hacer, y entonces yo establezco las variables. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un caso de estudio y mi primer objetivo era la caracterización del proyecto que se hizo, por ejemplo, no sé, estoy haciendo un estudio sobre la construcción, uso de ciertos pilotes en construcciones verticales residenciales, o sea, en condominios de edificios, el cierto tipo de pilote, sostenimiento o lo que sea. Entonces, por ejemplo, yo puedo ser que puse un primer objetivo que fuera caracterización de las construcciones residenciales verticales o caracterización de los cimientos verticales para construcciones verticales. Entonces, ahí puede ser un objetivo que yo tengo ciertos elementos, variables o factores que podría considerar y el análisis de resultados bajo este primer objetivo tiene que ser precisamente la caracterización de esos pilotes como tal. Ahora, como es un caso de estudio, entonces son la caracterización de ese proyecto, porque por ejemplo, pudo haber sido la aplicación específicamente, no sé, en el edificio ahí en Barrio Los Yoses, digamos de San José, un edificio de esos que han hecho, y entonces es una caracterización de ese proyecto. Eso implica que yo establecí, ya sean categorías, establecí también elementos de variables, porque estoy caracterizando al proyecto, y entonces mi primera sección del capítulo 4 sería caracterización del proyecto Tacataca, que esa caracterización del proyecto viene a partir de una recolección de datos, por ejemplo. Entonces aquí es más o menos para que vean más o menos por dónde va el asunto. Entonces, en un proyecto como ese, caracterizar proyecto, también voy a tener, ahí sí puede ser que tenga categorías, pero tengo también variables. Entonces, siguiendo con este ejemplo, como el caso tuyo no tiene categorías y se queda solo con variables, entonces aquí establezco cada una de las variables con una explicación y cerraría con una tablita o un cuadro, que en este caso se llama cuadro. Entonces, digamos, dice uno, en el cuadro X se muestra un resumen con la caracterización de las variables en estudio. Y entonces aquí se pone definición de variables. Entonces, tengo la variable, pero aquí es una cosa interesante. No, sí, cada elemento es variable porque cada elemento tiene su indicador. Por ejemplo, si yo le pongo área de drenaje, entonces la definición sería, corresponde a la superficie total
con afectación no, con relación a la cuenca del río, y aquí sería del río Morote específicamente, ajá, del río Morote, corresponde a la superficie total con relación a la cuenca del río Morote, incluyendo zonas de carga, descarga también, y aquí hay cosas que obviamente no es de mi área, nada más las estoy poniendo, medidas en kilómetros cuadrados, y aquí el indicador sería kilómetros cuadrados. Ahora sí, la técnica de medición en este caso es una técnica específica que podría ser cálculo por polígonos irregulares, porque la determinación completa de ese indicador me imagino que vino por una técnica que se llama polígonos irregulares, porque cuando normalmente se caracteriza esto, lo que se hace es establecer como diferentes áreas y se van haciendo los cálculos por esos polígonos. Eso es lo que yo he visto, ¿verdad? No sé si vos lo hiciste así o ya te dieron el dato, pero digamos, desde el punto de vista que vos estás caracterizando y tuviste que obtener la variable, se supondría que usted lo tuvo que haber calculado. Y como estas son figuras irregulares, lo que se hace es como cálculos por partes, ¿verdad? Eso es lo que yo he visto normalmente. Se hacen como la figura completa, se hacen como cuadrados o rectángulos y se van haciendo los cálculos y después van quedando pequeñas partecitas que es lo que después se incluye. Eso es lo que yo he visto. No sé si será tu caso, pero digamos que ahí está la técnica de medición que se llama cálculos por polígonos irregulares. Ahora bien, esta técnica de medición, ¿dónde tiene que aparecer después? Por ejemplo, debería aparecer, porque aquí quitemos toda la parte de categorías, porque no te incluye esta parte. Ya ahí no iríamos, ya ahí pasamos directamente al 212. Esa parte de cálculos como tal por polígonos irregulares, que es la fórmula que se va a utilizar, entonces viene a ser una técnica de investigación acá. Pasa a ser una técnica como tal de investigación porque es una fórmula o elemento que estoy usando para hacer el cálculo de esta variable. Porque el cálculo como tal, esto, cómo se utiliza, no lo explico acá. Aquí estoy definiendo la variable. La herramienta que uso para llegar a esa variable tiene que venir entonces a la parte de técnicas. ¿Ves? Ahí es donde se van haciendo las relaciones en la propia parte metodológica. Aquí, por ejemplo, en técnicas, ya que definimos arriba la primera, ya podría ir adelantando. Entonces, aquí ya podríamos poner cálculo de polígonos irregulares. De ahí vas haciendo las conexiones. Entonces ya iba quedando relacionado el elemento que tengo arriba con el elemento que voy a aplicar como técnica. Entonces, este cálculo se aplica conforme a lo indicado en el cuadro X para la obtención de la variable área de drenaje, área de drenaje. El método consiste en tomar, digamos, no sé si son imágenes, pero supongamos con tomar las imágenes satelitales de la cuenca, establecer el polígono de afectación de la cuenca que resulta ser un polígono irregular y eh, separarlo en polígonos regulares para luego realizar la sumatoria de las áreas. Conforme se van obteniendo secciones sobrantes, estas se unen con otras para ir determinando otros
polígonos regulares y con ello obtener un valor total. Dentro de las fórmulas aplicadas se encuentran las correspondientes a áreas de polígonos, polígonos regulares como cuadrados, rectángulos, entre otros. La fórmula final se muestra en la, y aquí podemos poner S, que sería ecuación, y por ejemplo, si no hemos tenido otra en la ecuación uno. Aquí les voy a explicar otra cosa. Cuando uno tiene que poner una fórmula que lleva a una ecuación, nada más déjenme poner algo aquí para no perder lo de las viñetas, entonces uno viene al centro. Ustedes saben que Word tiene un insertar ecuación aquí. Entonces, este insertar ecuación, yo lo que busco es aquí insertar una nueva ecuación. Entonces, por ejemplo, uno puede poner área total o área de drenaje. Puede utilizar, digamos, los superíndices de acá. Entonces, el superíndice de abajo sería área, drenaje es igual a área, polígono uno más área, polígono 2 más área, polígono 3. Y aquí puede poner tres puntos suspensivos. Nada más me salgo de, ajá, de aquí. Ajá, ahí está. Tres puntos suspensivos hasta el área del polígono N. Suena muy matemático, pero es así. Entonces le doy tap, le pongo uno y entonces aquí viene uno. ¿Dónde? Y aquí usamos este, donde AD es el área de drenaje y, ajá, son las áreas de los distintos polígonos en los cuales se separó el polígono irregular total. ¿Ves? Ahí, esa es una manera de explicación muy rápida de esta técnica que incluye a su vez una fórmula, sobre todo con las variables que incluyen indicadores, cuando hablamos de cálculos o fórmulas, entonces en la sección de técnicas incluimos la fórmula y tenemos que agregar la ecuación de la fórmula. O sea, en análisis de resultados yo no tengo que ir a contar cómo se calcula. Eso es para que lo tengan claro porque ese es otro error y aquí es donde ya voy metiendo cosas del análisis de resultados, que por eso les dije que ya después de eso nos metemos bien de lleno, pero aquí les voy contando cosas. Un error que cometen los estudiantes es que se van al marco digo, al capítulo de análisis de resultados, y comienzan a contar cómo fue que calcularon tal cosa. Comienzan a establecer, por ejemplo, no sé, gestión de proyecto, que existe la parte de los análisis de madurez. Entonces meten toda la parte explicativa de cómo se aplica el modelo de madurez en análisis de resultados. No, eso es metodología. Entonces, si ustedes incluyen variables, así como la semana pasada les expliqué cómo agregar la parte de encuesta, entrevista y eso que más o menos lo hicimos rápido, pasa lo mismo con la parte de fórmulas. Si dentro del proyecto de ustedes incluye algún elemento que sea una fórmula, un cálculo, esa fórmula o cálculo, cómo se utiliza, cómo se calculó, cuáles son sus elementos, van en la parte metodológica, no van en el capítulo 4. Tienen que estar aquí porque el capítulo 4 yo ya no llego a explicar cómo calculé tal cosa, no, llegué al resultado y lo que tengo que analizar es el resultado en sí. O sea, ¿qué me interesa, por ejemplo? Ok, el cálculo, una vez aplicada la ecuación uno, el cálculo total incidió, taca, taca. O uno dice, bueno, análisis o caracterización, punto número uno, área de drenaje. Bueno, conforme a la ecuación uno indicada en el capítulo 2,
en la sección 215, con respecto al cálculo del área, se obtuvo un valor total de taca-taca, en donde finalmente se obtuvo o se estableció que el polígono irregular se separó en 10 polígonos regulares, así, 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 cubriendo el área total. Listo, esa es la parte. ¿Por qué? Porque lo que interesa en el análisis sería lo siguiente. Un área de 212 kilómetros cuadrados clasifica a la cuenca en una cuenca de tamaño pequeña, mediana, grande, no sé, según la escala de valoración de taca, 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 taca. Y ahí perdón el taca, 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 pero es más o menos para que vayan tomando la idea, ¿verdad? Entonces, según la escala de clasificación de X persona, esta escala muestra que cuando son cuencas de 212 kilómetros cuadrados, van a presentar características como tales, tales y tales. Según el estudio realizado también del área, se determinó esto, aquí y allá. Eso es análisis de resultados. Entonces no es como hacen muchos estudiantes que ponen, bueno, para el cálculo de los 212 se establecieron polígonos así y eso lo hacen en el capítulo 4 cuando ya en el capítulo 4 no va eso. Para eso está la parte metodológica, que es donde tienen que explicar esas fórmulas. Pasa lo mismo con casos de estudio. Si yo en un caso de estudio lo que tengo es aquí la categoría y establecí la técnica de cómo voy a obtener la información de esa categoría, la explicación metodológica de la técnica tiene que estar aquí, no en el capítulo 4. No hay que cometer el error, porque muchos creen que simplemente, cálculo de polígonos, sí, se aplicó la fórmula de cálculo de polígonos para establecer el área, pero no explican el cómo tiene que ir aquí y meten el cómo en el capítulo 4, que ahí entonces es donde vienen los señalamientos hacia las investigaciones, porque entonces no están comprendiendo qué es lo que tiene que ir en la parte metodológica. Ven, entonces ahí es donde va la parte de fórmulas. Igual sucede con cada una de las variables que tenemos aquí y las que usted vaya a agregar, que se define aquí la variable, se define el indicador con el cual se mide esto, o un grado, o puede ser ¿cómo se llama? Una razón, como por ejemplo cuando uno calcula si un proyecto va atrasado o no va atrasado, o si por ejemplo vamos con valor ganado, que es un indicador, bueno, eso lo que iría aquí, por ejemplo, y cómo es la forma en que se calcula, sobre todo en las variables, es o cómo se mide, o en el caso tuyo, cómo se calcula, porque usted obviamente no hace una medición del área, sino que hace un cálculo, ¿verdad? Porque no es que fue a ir a medir kilómetro por kilómetro, sino que en realidad fue más bien cómo obtuvo el valor que es por medio de cálculos. Entonces, eso es lo que se hace. Ahí es donde vamos comenzando a relacionar. Si uno va estableciendo esto aquí y de una vez va construyendo en la parte técnica, va ganando tiempo. Cosa importante. Puede ser que este mismo método se utilice para otra variable. No hay ningún problema. Se puede utilizar. Nada más que entonces en la explicación se indica que tanto para la obtención de la variable tal, así como de la variable tal. Porque lo que sigue después es una explicación genérica del método, no propiamente por cada uno. Yo le puse, obviamente, aquí área de drenaje porque lo estoy pensando en solamente esto. Pero si usted me dice, no, es que hay otra también que utiliza el mismo cálculo, entonces se pone aquí las dos variables y la fórmula se pone con valores o elementos genéricos que no hagan relación a una sola variable, o se puede poner con respecto a una variable, pero también se hace mención que se cambia la letra A por la letra X, por ejemplo, para poderlo relacionar hacia la otra variable. Entonces ven cómo la construcción ya va teniendo una coherencia, un sentido. Eso es lo que va en esa primera parte. Con respecto a las actividades, tal vez no voy a explicar mucho porque las actividades es, si yo ya tengo la figura aquí, con esta figura, yo lo que tengo que ir estableciendo a partir de, de las actividades que puse para el capítulo, para este caso, la primera sección o la primera fase, es qué son esas actividades. Pero sí tengo que explicar a qué se refiere la actividad. O sea, no solamente ponerlas, por ejemplo. La reacción sería más o menos así. Voy a copiar aquí el formato, lo pongo acá. Otra vez formato, a ver si lo jala, porque no sé por qué no lo jaló. Bueno, es que estoy tratando de copiar el formato para que quede con la letra. Ok. Sería, dentro de las actividades de este objetivo y mencionadas, o mostradas, más bien, y mostradas en la figura X, se tienen dos puntos, y entonces nos podemos ir por viñeta. Por ejemplo, yo puse aquí una análisis de tomas satelitales. Entonces, análisis de
tomas satelitales. Yo entiendo que ya el profesor te pasó los datos, no necesariamente son tomas satelitales, pero digamos que fuera eso. Entonces, esta actividad se refiere al uso de herramientas de posicionamiento tipo GPS, GIS y mapas que, ajá, esto se refiere al uso de herramientas para, más bien, para la captura de, este, de imágenes a escala de la cuenca del río Morote. En sí, la actividad consistió en trabajar cada herramienta tecnológica con una escala determinada que fue 1 a XXX y con ello obtener ujú, diferentes capturas. Posterior, se realizó una comparativa de estas capturas desde cada una de las herramientas y con ello combinar para tener una imagen más cercana de cada, esto se llama, de cada cuadrícula del, de la cuenca. Se estableció la cuadrícula en un tamaño XXX para poder homogenizar las diferentes tomas de la cuenca. Una explicación así. Eso incluye herramientas, qué hace la actividad, qué se obtiene y qué se definió. Eso suponiendo, porque yo me imagino, obviamente, pero eso no sé si te paso ya tomas o te paso ya como mediciones o datos más bien georreferenciados, con lo cual tomar, pero la idea es que se vaya explicando esas actividades que están establecidas en esta figura, de tal manera que vaya quedando una certidumbre de que usted tiene noción de esa actividad. Caso de estudio, por ejemplo, primera actividad, la caracterización del proyecto y una actividad podría ser recopilación de la información del proyecto. Entonces aquí lo que se explica como actividad es, en esta sección se realizó una revisión de los diferentes documentos del proyecto asociados sobre todo a sus temas de gestión, a sus temas de técnicas constructivas, sobre todo validando minutas, pliegos entregados al cliente, cumplimientos de ciertas cosas, diseños técnicos, y entonces ahí uno incluye toda la diferente documentación y esa actividad, entonces la que explica, por ejemplo, en un tema como caso de estudio, por ejemplo, que yo tenga como fase uno caracterización del proyecto. Vean que a veces suena muy similar ante la palabra, pero por el tipo de investigación es distinto. ¿Ves? Porque, por ejemplo, si yo estoy estableciendo ese caso de estudio, que puede ser ese tema de los pilotes en la construcción, y mi primer objetivo era caracterizar el proyecto para que todo el mundo entienda qué proyecto estaba hablando, aunque los dos son caracterización, en el caso de Amanda, caracterización de este río, y en el caso del proyecto, la caracterización del proyecto, su construcción y actividades son distintas, porque el estudio de caso toma datos, sobre todo orgánicos, del proyecto en su fase de diseño, en su fase constructiva, y estoy caracterizando esa mole que se construyó. En este caso es una caracterización de un elemento físico presente en la naturaleza que tiene otras condiciones porque sus variables o sus elementos de estudio son diferentes. Entonces vean que la fase es la misma, pero las actividades que cada uno plantee van a ser distintas porque está en función del elemento estudio como tal. Y Jefe, eso, sí, señor. profe, estoy acabo de terminar de hablar con el director acá y se me clavó la palabrita. ¿Cómo amanecieron? ¿Todo bien? ¿Todo bien, gracias a Dios? Bueno, la parte mía, la del principio, el primer objetivo es describir las condiciones iniciales del proyecto mediante la recopilación de información de campo para la comprensión del alcance original del proyecto. Yo más o menos Muy semejante a esto que estoy mencionando. en un inicio, digamos, Ajá. antes del proyecto, más o menos yo hice un levantado así como de a mano. Primero está el estudio socioeconómico,
que justifica Ujú. la inversión, como la población, la conectividad, infraestructura, device, escuelas, colegios, templos, producción, Ajá, sí. turismo, todo ese tipo de elementos me dan pie al estudio socioeconómico que me justifica la inversión. Después de ahí viene el análisis ya del sitio o de la carretera a la vía, con lo que es conteo de vehículos, calicatas para medir soporte Ajá, estructural, exactamente. análisis de suelo, Ajá. soporte de subrasante, diseño del paquete estructural, inventario de necesidades, creación del cartel de licitación, contenido presupuestario, Ahí vos publicación. tenés una combinación entre variables y algunas categorías, porque por ejemplo, una categoría Ajá, tuya, porque ahí tenemos otro tema, ¿verdad? En el caso tuyo ajá. también hay categorías. Por ejemplo, una categoría tuyo es el estudio socioeconómico o el estudio socio, ¿cómo dijiste? Vamos a ver, sí, estudios socioeconómicos que nos justifiquen la inversión. Ajá, el estudio socioeconómico que es como para saber la factibilidad que tuvo el proyecto. Ajá, la factibilidad del proyecto, sí. Eso más que una variable es una categoría, porque es un elemento de estudio que dentro de él sí tenía diferentes factores o elementos de estudio. Entonces ahí uno define eso como una categoría y entonces la categoría, uno define la categoría como tal y dentro de él sí hay que incluir otros elementos que son las subcategorías, porque me imagino que esas subcategorías están, el estudio socioeconómico era, por ejemplo, factores sociales del ambiente, digamos, relacionados al proyecto, obviamente. Y aquí las dos más grandes son factores sociales y factores económicos, ¿verdad? Esos son los dos más grandes porque por algo se llaman estudios económicos. Sí, Entonces, digamos, en la parte sí, de económico es la producción, el turismo, todo ese exactamente. tipo. Ajá. Y en la Pero otra es la población, la conectividad y es. las instituciones que hay dentro del proyecto, como escuelas, colegios, EBAIS, templos, Entonces, todo eso. en el caso suyo se puede trabajar algo así. Tenemos las categorías como tal, definiciones, y tenemos también algo que le podrías agregar como parámetro, para no llamarlos directamente variables. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Población, conectividad, ¿qué más me dijiste? Población, conectividad, instituciones, o sea, Instituciones, digamos, sí, sí, públicas, digamos, los EBAIS y instituciones por escuelas, colegios, ok, templos. servicios, instituciones y servicios públicos, Ajá, y por la otra parte, por la parte de de factores económicos, económicos, producción, turismo. ujú, producción, turismo, ajá, ¿qué más? No sé ahí en esta parte dónde se podría meter la parte ¿cómo se llama? De digamos, los buses y todo este tipo de cosas que lo que es Servicios públicos, bueno, servicios públicos. servicios públicos, debería como servicios públicos, porque es más o menos parte de la infraestructura de servicios que tiene una persona. Ahora, en el caso tuyo no es una técnica de medición, porque en el caso de demanda, que sí es una variable como tal, en este es una Ujú, técnica de recolección, que vos, ujú. como lo acabas de decir, hay una revisión documental, porque tu caso es un caso de estudio anteriormente. Podría ser que hay una segunda técnica, por lo menos para tener ahí, en dado caso que tengas información o todavía contacto con las personas que hicieron estos estudios, entonces podrían ser, entonces la otra técnica podría ser una pequeña entrevista con las personas que hicieron el estudio si no fuiste vos. ¿Ves? Entonces No, ahí, de hecho, yo en la parte de antes del proyecto, yo me inmiscuí, bueno, me pasaron el cartel y nada ajá, más me dijeron, José, vos sos el ingeniero de proyecto, aquí está el cartel, esta es la empresa que ganó, programa, había que hacer una reunión con las comunidades explicándoles el alcance del proyecto, se hizo ahí en un gimnasio, donde yo ajá. más o menos a ellos que era el alcance, porque muchas veces cuando uno llega a una comunidad, la gente no está enterada de cuál es el alcance del proyecto, entonces la gente comienza a especular. Entonces va a decir, bueno, venía tal cosa, o usted Ajá, sabe que pero es que, vamos a esto, ver, ahí lo que quiero explicarte es esto. Ahí no sí, enredemos la ok, técnica sí, 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 del proyecto en sí con respecto a la técnica de tu TFG, porque estamos ok, sí, hablando está de bien, un caso de estudio, estamos hablando de un ok, caso listo. donde usted está trayéndoselo para acá, ¿verdad? Está trayéndoselo Ujú, de vuelta. Ahora, si esa técnica donde usted le hizo la presentación al grupo de interesados lo querés ujú, recapitular,
bueno, habría que llamarle como un tipo de técnica de recolección para recapitular lo que fue la información en ese momento, Ujú. que podría llamarse tipo focus group. ¿Ves? Ahí podría ser focus group. O habría que buscar una de las técnicas grupales también existentes que pudo haber sido también un foro. O sea, la técnica de recolección foro que fue aplicada en su momento. Es que ahí es donde hay que pensar en función del proyecto tuyo para ver cómo le Ah, llamo a esa sí. técnica. ¿Por qué? Como le estaba explicando a Amanda, lo mismo con el ejemplo de ella, porque en ese momento solo estaba ella, es el mismo asunto. Entonces, vos tenés las técnicas, porque estamos hablando en el caso tuyo más de categorías que usar parámetros o variables, porque estamos hablando de ese caso de estudio de lo que se hizo, ¿verdad? Entonces yo veo más argumental, lo veo más narrativo, lo veo más explicativo. El caso de Amanda es la aplicación de un modelo específico hidrológicamente que está muy asociado a elementos de medición y parámetros e indicadores que son variables. El caso tuyo es un recuento de ese proyecto, me imagino que para mostrar elementos de lecciones aprendidas de cómo se gestionó y todo el asunto, y por eso estamos haciendo como primer objetivo rememorando o caracterizando el proyecto, que entonces tu primera sección se llamaría caracterización del proyecto X, y en el caso tuyo no se llama variables, sino que se llama categorías como tal. Entonces se llaman categorías y lo que explico serían las categorías de estudio, que en este caso tenemos una que era el estudio socioeconómico, digamos, en una parte, habrá otros elementos, porque habrán para mí otra categoría, como propiamente elementos técnicos del proyecto o diseño técnico del proyecto, no sé, que esa puede ser otra categoría, diseño técnico del proyecto, que no son cuestiones de medición directa, sino que es para analizar, ¿verdad? Para valorar y con eso presentar características que no son medibles, son descriptivas, siendo entonces un enfoque más cualitativo. Pero entonces, por ejemplo, esa técnica que vos mencionaste de la parte de manejo de gestión de interesados, dentro de tu TFG, si yo lo voy a tomar como parte de una técnica para recopilar la información, le puedes llamar un foro. Entonces, ¿qué es lo que uno dice aquí dentro de la parte de técnicas? Le ponemos a la actividad foro y entonces se indica que para la caracterización eh, del proyecto como caso de estudio, se reconstruye como foro la presentación y gestión de interesados que se realizó en este. Este foro consistió en una presentación a la población, ajá, del sector afectado por el proyecto, en donde se dieron las características de este, sus beneficios y con ello se dio participación a los pobladores para que señalaran sus objeciones. Esta información se recopiló dentro de la documentación del proyecto y que se incluye en el caso de estudio para con ello establecer la caracterización del proyecto desde el aspecto social. La actividad se realizó, ay, se realizó en el año XXX con un total de X personas presentes. Además, se incluyó la valoración de poder, interés y gestión de requisitos para poder incluirlos en el proyecto. Si usted contara con alguna documentación propia como resultado de eso, entonces habla del apéndice. En el apéndice X se muestran precisamente el formato que se usó en el foro para la obtención
de esa información. De esa manera usted capitaliza la técnica que aplicó en ese momento para traerlo al caso de estudio. ¿Lo es? Ok, Como si profe, fuera una técnica metodológica. ahí sí se levantó una lista digamos, y la gente firmó y yo tengo la presentación que yo hice en PowerPoint y Y se etcétera, podría incluir. etcétera. Se podría incluir como parte de esa herramienta, sobre todo la estructura del foro. Por Cómo ejemplo, incluir? Ujú, ¿cómo incluiría? Como la convocatoria, la estructura del foro. El foro traía una agenda, la agenda traía participación, momentos de exposición, momentos de discusión, resultados finales y ya para el análisis de resultados dentro de la caracterización que vos haces en la primera sección del 4.1, entonces ujú. se incluye como un elemento más dentro de los resultados, pero la parte metodológica de cómo se aplicó se explica aquí. Ah, ok, ok. Y digamos, ¿cómo se explicaría, digamos, aquí en el análisis, en el sitio bueno, en el sitio de la caracterización de la vía, como conteo, se hizo conteo vehicular, se hicieron calicatas para soporte de suelos, Ah, análisis. ahí ya sería otras técnicas, porque entonces, Ajá, dependiendo de esas otras técnicas que vos usaste, dependiendo de estos elementos, los tenés que agregar aquí como técnicas. Y en el caso, por ejemplo, la técnica de conteo de vehículos, entonces usted pone aquí la técnica conteo de vehículos. Dentro de la ok, ok. caracterización, entonces, igual como le expliqué a Amanda, como el cálculo de polígonos irregulares, el técnica de conteo de vehículos. Por ejemplo, si alguien estuviera haciendo un estudio que va relacionado con capacidades de aforo y estoy haciendo un estudio de conteo de personas, que es lo que hacen normalmente, por ejemplo, ahí en los centros comerciales, que ustedes han visto que hay una gente sentada en una silla, a veces está nada más con el chinchillo contando. Y eso es, Ajá. eso es conteo de personas. ¿Ustedes saben para qué se hace ese estudio? No, no. En los centros comerciales, nunca han visto a las personas, que hay a veces unas personas sentadas en la puerta y están con un chinchito ahí nada más dándole un botoncito que van contando. Nunca le paso cuidado. No, ajá, pónganle cuidado. ¿Saben para qué es eso? Eso es para estudios de mercado, porque por ejemplo, dependiendo de la cantidad de personas que van ingresando a los moles, también así se hacen los cálculos relacionales para ver cuánto cobro por alquiler. Si el mall es muy visitado, se supone que hay mayores opciones de venta. Entonces, al ser un mall con mucha visitación, ya yo puedo ofrecer más caro el alquiler porque se supone que van a tener más ventas, ¿verdad? Pero esos estudios se hacen constantemente para irle demostrando a los de las tiendas, por ejemplo, que por el pago del alquiler está entrando un montón de gente, que la gente no compre, ellos no sean los llamativos, culpa de ellos, pero yo sí estoy logrando como mall que la gente vaya. Entonces, esos estudios se hacen para eso, también para capacidades de aforo, porque por ejemplo, si a mí me llega el Ministerio de Salud y yo puse un aforo de X cantidad en un centro comercial y según los estudios que se están haciendo, está llegando mayor cantidad de gente, tendrán que poner restricciones de acceso, porque si no, en un caso de emergencia, ¿qué va a pasar? Todo el mundo se muere. Entonces, esos temas son estudios de ese tipo. Es más o menos lo mismo que vos decís del conteo vehicular. Es una técnica. Entonces, la técnica se explica aquí y esa técnica podría ser parte de las técnicas de recolección de información que usted usó para caracterizar el proyecto en alguno de los elementos que yo los metería como categorías. El caso tuyo, yo no le metería tantas variables, aunque si usted quiere, se las pone aquí arriba, pero habría que relacionar la variable con respecto a la categoría para entender que el resultado que yo obtengo de esa variable está relacionado con un elemento categoría porque el tuyo es más cualitativo y no tan cuantitativo como si es el de Amanda. En esta primera parte es el primer objetivo, ¿verdad? ¿Cómo se Exacto, llega aquí, sí? a la caracterización del proyecto. En este caso yo estaba trabajando con Amanda, la caracterización del río Cuenca porque ese fue el primer objetivo de ella. En el caso tuyo sería la caracterización del proyecto. Sí, Trabajar el primer objetivo. sí, y la segunda parte sería de mi proyecto es ya en ¿cómo se llama? El proyecto en sí. Digamos, el análisis Ajá, de cómo se gestionó el proyecto exacto. por parte de ingeniería y, digamos, qué fue lo que se hizo, todo, orden Ese nomenclatura, es el punto. Digamos, conforme toda la parte. te voy a poner el ejemplo con respecto a lo que Amanda me puso aquí, porque digamos, estábamos trabajando el ejemplo de ella. Ajá. Amanda me puso que ella tiene tres objetivos. Entonces, ay, ¿sabe qué pasó aquí? Tengo que quitar esto. Estamos igual, pues yo tengo 3 años. Exactamente. Entonces ella tiene tres objetivos. El primero es la caracterización de la cuenca del río Morote geoespacialmente. La segunda es preparar toda la información. Entonces el 2.2 de la parte metodológica sería preparación de información histórica o análisis o sí, análisis de la información histórica, no bien, preparación de la información histórica. Algo así sería el segundo título. Caso tuyo sería el segundo objetivo. El tercero, que ella le llamó evaluación, entonces sería evaluación del modelo ABCD pero explicado desde el punto de vista metodológico, ¿verdad?
Entonces, en el caso tuyo, En el mío serían lecciones aprendidas de... el- exactamente, pero desde el punto de vista metodológico, ¿cómo voy a alcanzar el objetivo? El nombre de la sección va relacionado al objetivo, pero en lo que es el contenido que estamos desarrollando metodológicamente es la metodología con la cual ya llego a ese objetivo, que era lo que venía trabajando, que en el caso de Amanda yo ya estaba poniendo aquí variables porque ya vimos que categorías no tenía. Después estábamos ya relacionando de una vez a las técnicas de recolección, que en el caso de ella, por ejemplo, era el tema de cálculos, que en el caso de ella yo no mencioné nada de apéndice porque no hay una herramienta como tal, es un cálculo como tal, entonces yo lo que explico es el cálculo que lo utilizo, en qué momento lo utilizo, para qué variable lo utilizo, como el caso tuyo, la parte de medición de vehículos, que no sé si es que hay un formato o no, o simplemente es un cálculo que se va haciendo del flujo vehicular y que hay una fórmula, entonces explicaría de igual manera acá y tal vez no ocupe poner nada en un apéndice porque lo que yo tengo que explicar es cómo llego a ese cálculo como tal y en el caso suyo, explicarlo en función no de la variable, sino en función de la categoría a donde pertenece esa técnica como tal. ¿Ves? digamos, la toma de vehículos sí, sí se hace en campo y se llenan unos formatos Ah, ¿ok? y eso nos sirve para, ¿cómo se llama? Meterlo en una fórmula y calcular el paquete estructural, digamos. Obviamente, hay varias variables en lo que es Ujú, un paquete estructural. Uno es la cantidad la calidad de los vehículos, ¿verdad? No es igual ujú. un camino donde pasa mucho vehículo pesado, agrícola, etcétera, etcétera, a uno que pasan casi solo automóviles. Entonces, Entonces, la explicación del método como tal lo haces acá. Y en el caso que vos decís que hay un formato, lo colocas en el apéndice, que ese fue el formato que se utilizó para poder realizar ese cálculo o esa determinación como tal. ¿Lo es? sí, Listo. Y luego, ya lo que me iba a terminar de explicar un poco, ya por encima, para darle el receso y venirnos después a meter ya la parte de análisis, que esa parte me interesa mucho que lo veamos ahorita, la segunda parte, es la parte de población y muestra. Ahí es donde va el tema. Por ejemplo, el caso de José, José sí va a explicar que no a la población era la población circundante al proyecto, afectado por el proyecto como tal, o sea, de la región como tal, que a lo que estoy entendiendo es un tema de caminos, de vías, precisamente. Entonces era la comunidad como tal, la población. En el caso de ellos, como aplicaron, por ejemplo, todo ese foro y todo ese tema, usted puede decir que usted no trabajó con una muestra o sí tiene una muestra, o sea, que vamos a ver, la población total afectada era la población de la zona del proyecto tuyo, que pueden ser, no sé, 5 o 6 kilómetros, y que era la población circundante de los vecinos tales, tales y tales, que según el estudio del censo último del país, que fue en el año 2024, creo que fue el año pasado, 2023 por ahí, o el último censo que tuvimos, entonces corresponde a una población total de tanto que la muestra con la que se trabajó para el primer objetivo de la caracterización correspondió a las personas presentes en el foro que fue invitado a toda la población. Esa cantidad de personas en total fueron X cantidad de personas, que esas son tus muestras al final desde donde obtuvieron requisitos a partir de la aplicación del foro, precisamente. ¿Ves? Entonces, ahí ya estás caracterizando la muestra no estadísticamente, sino desde el punto de vista cualitativo, porque fue una muestra participativa, que fueron aquellos que pudieron llegar. Y por otro lado, no, y casi que esa es tu población y muestra para el primer objetivo, porque toda la caracterización de los estudios sociodemográficos, socioeconómicos y demás que ustedes hicieron sería eso. Y la otra parte de muestra o población que tenés sería el personal técnico que estuvo relacionado al proyecto en esta primera fase de caracterización del proyecto, que son, digamos, profesionales que todavía trabajan en la organización, de los cuales tal vez vos vas a establecer uno o dos personas que son las que te van a brindar información y esa es la caracterización que tendrías que poner acá, en la de población y muestra para este primer objetivo. En el caso de Amanda, que era lo que le decía, una visión distinta, en el caso de Amanda hay un solo sujeto ahorita, nada más. El profesor que le pasó la información. Ese es el sujeto que vos tenés, Amanda. Pero a nivel de población y muestra cambia el concepto, porque vos lo que estás es finalmente haciendo un censo geográfico, por decirlo de cierta manera, de la cuenca. Entonces hay que escribirlo un poco distinto, porque sería, bueno, a nivel de sujetos de información, el proyecto solo cuenta en este objetivo con una sola persona, que es el profesor tutor, quien
brindó la información geoespacial de, digamos, de la cuenca como tal para su referenciación geoespacial y demás. Desde el punto de vista de muestreo de zonas de la cuenca, se tiene realmente un estudio censal de la superficie total de la cuenca, la cual a través de las diferentes imágenes, capturas e información brindada, se estableció el tamaño total de la cuenca, así como de los parámetros de más mediciones X, Y, Z. Entonces, tu concepto de población y muestra es diferente porque estamos hablando de los puntos relacionados con la cuenca o el área de la cuenca. Entonces, vos para hacer la caracterización de la cuenca estás haciendo realmente lo que se llama un censo de la cuenca, porque estás valorando todos los 212 kilómetros cuadrados de la cuenca y analizando los diferentes parámetros de los 212 kilómetros. No estás diciendo solo voy a analizar 50 kilómetros cuadrados, sino los 212. Por eso es que es un censo del río como objeto. Suena extraño, pero es que uno sí puede trabajar con poblaciones y muestras que no tienen que ser personas directamente, sino objetos. Porque, ¿cómo le llamarías vos si al final usted me hubiera dicho, no, yo estoy trabajando nada más con 10 kilómetros cuadrados de la cuenca? Ya, es una muestra de la cuenca. Y yo te tendría que decir, bueno, ¿y por qué tomo esos 10 kilómetros cuadrados? Porque son representativos, esos 10 de los 212. Pero usted me acaba de decir que no, que está trabajando con los 212 y eso se llama un censo del río a nivel de superficie. Entonces no tenés una población ni muestra, sino que realmente está trabajando con toda la superficie total. Y es un concepto un poco distinto que vieran que hay personas que a veces les cuesta mucho entender eso porque cuando hablamos de población y muestra lo quieren dirigir siempre a personas, pero ya y depende, ya y si yo por ejemplo estoy haciendo un estudio de producción, yo no trabajo con personas, trabajo con muestras estadísticas, no sé, de mermeladas. Y si yo tengo un lote de producción de 1 millón de mermeladas, yo no voy a ir a ver si el millón de mermeladas salió bien. Yo tengo que establecer una muestra de ese producto terminado bajo unos ciertos criterios de confianza, de ciertos criterios también de parámetros de incertidumbre, para decir y no tener que hacer una destrucción de 1 millón y abrir todas las tapas, porque esas tapas vienen ya con el tema al vacío y todo el asunto. Entonces yo digo, bueno, de ese millón, ¿cuántas tengo que agarrar? Tengo que agarrar 1.000. Bueno, agarremos 2 cajas de 500, véngase, abro las 1.000, hago las pruebas. Si salió bien, tengo mi muestra representativa, así que ese lote de millón siga adelante. Me perdí 1.000, pero se fue más de 990 serían 999.000. No, 900, sí, 999.000. O sea, perdí solo 1.000, pero pude mandar el resto de la producción porque hice la muestra. Esa es una muestra, o población y muestra de objetos, a lo cual también estadísticamente es válido. Nada más que en el caso de Amanda lo que establece es que es un censo del área completa que está obteniendo a partir de ahí las variables que quiere medir. ¿Ven? Eso es lo que iría en la parte de población y muestra, digamos, de ese objetivo. Con cada objetivo como tal, es la idea que ustedes desarrollen el marco metodológico. Ven, estamos por ahí, que era lo que quería ahondar un poquito más. Eso para darles el receso y comenzar con la parte de análisis después del receso. ¿A qué horas es son las, faltan aquí 5 7, para las 10. ¿sí? Entonces yo lo que les iba a dar de receso, tal vez unos 20 minutos, ¿cómo lo ven? Ok, 10:15. 10:15. ¿Está bien? Listo. Amanda. Sí, profe, me parece súper bien. Listo, entonces les doy 20 minutos y venimos con la parte del análisis ya para entrar en esa parte que es lo que ustedes tienen que volver a entregar. Esto era más que todo como para usar el ejemplo ustedes para irlo construyendo poco a poco. Ya se dan cuenta entonces, nada más lo que quería que les quedara claro es la importancia del marco metodológico. Si bien no es largo, el asunto es tenerlo bien puntualizado para que les sea más sencillo ahorita construir el análisis, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces nos vemos en 20 minutos.